Hace años atrás me diagnosticaron cáncer, un cáncer muy complicado. Era un cordoma convencional detrás de la nasofaringe. El doctor me había dicho que había un 90% de probabilidades que yo me quede en el quirófano. Solo tenía un 10% nada más. Y lo que contaba a mi favor en ese entonces era la juventud. Y el doctor me expuso todo lo que estaba el tumor invadiendo, estaba casi llegando al cerebro. Me había dicho el doctor que el tumor en la operación podía quedar parapléjica, podía quedar ciega, podía quedar muda, podía quedar de cualquier manera así, o sea, un vegetal se puede decir. Hubo algo en mi ser igual que en ese momento que el doctor me dijo, ¿se va a operar? Y yo le dije sí. Entonces yo tomé la decisión de que sí me opere. Pasó un mes más o menos que el doctor me dijo que tenía que regresar para ver cómo seguía mi paladar. Regresamos con mi esposo y mi tía y ya estaba yo en la camilla cuando el doctor me revisó y yo le vi una cara, no sé si era asombro, espanto que era. Y yo decía, ¿qué está pasando? Porque el doctor empezó a llamar a los doctores que estaban por ahí, les llamaba y todos ya se hicieron alrededor mío donde yo estaba. Y yo le decía al doctor así, que ¿qué pasa? Y me dice, ¿qué hizo? Este es un milagro, su paladar está curado. El Señor había hecho otro milagro más en mi vida. Me curó el paladar, me dijo el doctor, es una pequeña fístula apenas que tiene, pero yo le puedo operar, yo puedo solucionar esto y le puedo hacer un injerto, me dijo. Y me dijo, ¿qué hizo? Y yo le dije, no le podía decir nada, obviamente, porque estaba acostada. Y solamente alcé mi dedo y indiqué al cielo. Era que Dios había hecho el milagro en mi vida. Segundo milagro. Por eso le agradezco mucho al Señor. Y pasó como 6 años. De ahí estaba yo trabajando, en ese entonces ya me había integrado nuevamente al trabajo. Y como en la radiación me afectó un poco a la tiroides, entonces era un desbalance hormonal que sentía mi cuerpo. Entonces yo creí que era eso en realidad. Cuando un buen día me insistían que vaya al médico y fui al médico, sorpresa la mía estaba embarazada. Estaba embarazada 4 meses ya. Tenía casi iba a cumplir 4 meses. El doctor que me atendió, el ginecólogo, como le conté de mi cáncer, entonces el doctor me dijo que era un poco riesgoso porque me iban a bajar las defensas y que tal vez el niño tenga algún problema por la radiación que había recibido. Y no fue así, mi hijo nació totalmente bien, sano. Hoy tiene 8 añitos y está bien, dando gracias al Señor. Me separé así también como digo, a veces nosotros somos hijos malagradecidos y yo me considero como una hija pródiga porque me separé del camino del Señor. Ya estando bien con mi hijo y todo, me separé del camino del Señor. Ya no estudiaba la Biblia, ya no leía, ya no nada. Y un buen día así mismo algo sentía, mi ser no estaba tranquilo, estaba inquieta. Tenía como cargas en mí, no le puedo explicar en realidad, pero estaba agobiada, triste y algo pasaba en mi vida. Y aparte justo había tenido una discusión con mi esposo. Un buen día estaba sintonizando la radio buscando música. Entonces encontré una emisora, no sabía qué emisora era todavía, pero era el programa Ángeles de Esperanza. Y allí daban un testimonio de cómo había cambiado la vida de esta persona. Y yo me quedé escuchando en realidad todo el programa
Y Radio Nuevo Tiempo para mí ha sido una bendición muy grande, porque ahí es donde empieza mi vida, en verdad, mi vida a tener sentido. Radio Nuevo Tiempo para mí es como un pasaporte para llegar al Señor Jesús. Radio Nuevo Tiempo para mí es esa luz que nos lleva al camino correcto, donde el Señor Jesús aguarda con sus brazos abiertos para nosotros llegar y sentir esa paz que solo el Señor nos puede dar.